Querida audiencia, ¿qué significa para una mujer elegir la soledad no como un refugio de la vida, sino como un portal hacia su esencia más profunda? Hoy les invito a un viaje al corazón de la psique, donde la soledad no es vacío, sino un fuego sagrado que transforma. ¿Qué sucede cuando una mujer deja de esperar ser completada por otro y descubre que ya es entera? Esta no es una historia de rebeldía, sino de reverencia, un retorno al ser que el mundo intentó apagar. Les pido que me acompañen hasta el final, que escuchen, con el alma abierta y que reflexionen. ¿Qué significa para ustedes vivir? En verdad, sin máscaras, sin temor al silencio. Al concluir, compartan conmigo sus pensamientos, sus experiencias, cómo han encontrado su propia plenitud. Su sabiduría será la luz que ilumine este camino. Acompáñenme en esta exploración profunda, guiados por la visión de Carl Jung, hacia el misterio del alma femenina. En cada era, en cada rincón del tiempo, hay mujeres que escuchan un susurro, un eco antiguo, que las llama más allá de los confines de los roles que les enseñaron a venerar. No es la ira lo que las impulsa, ni el desafío lo que las guía, sino una voz interna casi imperceptible que murmura que hay más. No más para poseer, no más para demostrar o exhibir ante los ojos del mundo, sino más para devenir un horizonte de ser que trasciende las expectativas. Como dijo Carl Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Estas mujeres no huyen de la vida, la abrazan con una claridad que a la vez aterra e inspira como un relámpago que ilumina la noche más oscura. No rechazan el amor, pero han aprendido a través de un dolor silencioso y sagrado, que no pueden seguir comerciando su alma por una mera sombra de afecto. Lo que buscan no es una relación para llenar un vacío, no es un logro para calmar la inquietud, sino una presencia antigua, innombrable, profundamente íntima, el yo. No el yo moldeado por las manos de la sociedad, no la imagen distorsionada reflejada en los ojos de los amantes, o las demandas de la tradición, sino el yo que espera paciente en el silencio, en lo salvaje, en los sueños que el mundo nunca pudo domesticar. En un mundo que aún mide el valor de una mujer por cuán pequeña puede hacerse dentro de la narrativa de otro. ¿Qué significa cuando ella se atreve a salir del marco por completo? Cuando se niega a ser un accesorio, un complemento, y reclama su lugar como la autora de su propia existencia. Esta no es una rebelión ruidosa, no es un grito de guerra contra las estructuras del pasado. Es un acto de reverencia, un movimiento tan silencioso como el alba, pero tan poderoso como el océano que esculpe la roca con su paciencia infinita. Estas mujeres no buscan destruir el mundo que las rodea. Buscan construir uno nuevo dentro de sí mismas, un santuario donde la verdad no necesita permiso para existir. Carl Jung, con su mirada penetrante hacia las profundidades de la psique, entendió la soledad no como una carencia, sino como un portal sagrado. La llamó un recipiente divino, un crisol donde el alma se encuentra con su propia alquimia. Donde no hay camino debes hacer. Uno dijo Jung. Y estas mujeres están forjando senderos invisibles, caminos que no se ven con los ojos, sino que se sienten con el corazón. Cuando una mujer elige vivir sola, no en espera de un salvador, no en la amargura de la pérdida, sino en una devoción silenciosa a su propio ser, no se retira de la vida, entra en ella en su forma más cruda, más real, más desnuda, porque el viaje hacia adentro no es una huida del mundo. Es un retorno al origen, un retorno a las partes de sí misma que el mundo le enseñó a abandonar: su intuición, su fuerza, su fuego interior. Un retorno al saber que ya es suficiente, que ya es entera, que ya está en casa, incluso cuando el mundo insiste en que le falta algo. Por siglos la identidad de una mujer no era algo que ella reclamaba. Era algo que le asignaban como un vestido que no eligió, pero que debía usar. Era la esposa, la madre, la cuidadora, la sombra que sostenía la luz de otros. Su existencia solo se validaba por cómo se derramaba en los demás, por cómo se vaciaba para llenar los vacíos de quienes la rodeaban.
Si elegía estar sola, la sociedad no veía fortaleza en su decisión, veía fracaso. Una mujer sin pareja era una figura de sospecha, de tristeza, tal vez de ruptura. Su soledad no era admirada, era temida. Porque ¿qué pasaría si una mujer descubriera que no necesita ser algo de alguien para ser completa? Como Jung advirtió, la soledad no viene de no tener a nadie alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que son importantes para uno mismo. Esta soledad, esta incapacidad de ser vista en su verdad, era el verdadero exilio. Pero ahora en movimientos silenciosos y poderosos, ese temor comienza a desvanecerse. Una nueva conciencia despierta como una semilla que rompe la tierra tras un largo invierno. Las mujeres ya no esperan permiso para pertenecerse a sí mismas. No se alejan de la tradición por desprecio, sino que se apartan con reverencia, porque han probado algo más profundo que la aprobación. Han probado la verdad, y esa verdad no es ruidosa, no es un espectáculo. Es un susurro que resuena desde el núcleo de su ser. La plenitud no requiere de otro para completarla. A veces el amor que buscaban vive en el silencio que antes evitaban. Su integridad no es algo que deba ser entregado por manos ajenas, es algo que deben recordar, algo que siempre ha estado allí esperando en las profundidades de su alma. Muchos dirán que este cambio es práctico, que surge de la libertad económica, de la educación, de la ruptura de sistemas antiguos. Y sí, esas puertas se han abierto como ventanas que dejan entrar la luz. Pero debajo de lo externo, algo más antiguo, más primordial, está despertando un movimiento en la psique, una revolución que no se ve en las calles, sino en los altares silenciosos del alma. Cuando una mujer elige la soledad, no siempre es una rebelión contra los demás. A veces es un regreso a sí misma, un peregrinaje hacia el hogar interno que nunca perdió, pero que olvidó cómo encontrar. No escapa del amor, sino que reclama las partes de sí misma que alguna vez delegó a los hombres, a las relaciones, a las expectativas del mundo. Carl Jung llamó a esta figura interna el ánimus, el masculino dentro de cada mujer, el portador de su lógica, su autoridad, su fuego indomable. Cuando se ignora el ánimus, se vuelve rígido, se proyecta en otros, se convierte en una sombra que distorsiona. Pero cuando se abraza, se transforma en un puente hacia la unión interna, un guía que la lleva de regreso a su propia soberanía. Sola en la quietud de su propia presencia, una mujer encuentra esta parte de sí misma, no como a una extraña, sino como a una aliada perdida hace mucho tiempo. Comienza a encarnar lo que antes buscaba en otro. Fuerza, certeza, dirección. Ya no espera que un hombre sea su brújula o su refugio. Se convierte en su propio suelo, su propia fortaleza. Confía en su voz, en sus instintos, en la sabiduría que brota de su interior como un manantial. Deja de esperar ser protegida, porque ha aprendido a protegerse a sí misma, no con muros de miedo, sino con la claridad de quien conoce su propio valor. Y al hacerlo, la pregunta que una vez la atormentó, ¿quién la completará?, se desvanece como niebla bajo el sol. En su lugar surge una pregunta nueva, más profunda, más sagrada. ¿Quién estoy destinada a convertirme? El ánimus no es un enemigo a temer o un intruso a silenciar. Es una fuerza silenciosa, un guerrero interno, un arquitecto de dirección, una fuente de claridad, disciplina y valentía. Cuando una mujer reprime esta parte de sí misma, no desaparece. Se distorsiona, se filtra en proyecciones moldeando. Cómo ve a los hombres, cómo se juzga a sí misma, cómo cede su poder. Puede idealizar a los hombres por su decisión, envidiar su aparente seguridad, o temerlos por su dominio sin darse cuenta de que lo que ve es su propio potencial, no reclamado, reflejado como en un espejo roto. Pero la soledad cambia esta ecuación. En el silencio de su propia compañía, el ánimus comienza a moverse. No como un tirano que exige obediencia, sino como un maestro que ofrece sabiduría. Ella aprende a afirmar sin agresión, a planificar sin pánico, a protegerse sin disculpas.
Ya no necesita a un hombre como faro o castillo. Se convierte en su propio suelo, su propia guardiana. Y al integrar esta energía, la guerra interna comienza a calmarse. No porque haya conquistado una parte de sí misma, sino porque la ha reconciliado. Lo que alguna vez sintió como fuerzas opuestas. Suave y fuerte cediendo, y decidido femenino y masculino, ahora danza en armonía como las olas y la orilla como el día y la noche. Esto no es una victoria de una parte sobre la otra. Es una unión sagrada. Y en esa unión, elegirse a sí misma deja de ser un acto de desafío. Se convierte en un acto de verdad, una declaración silenciosa de que su existencia no necesita justificación. Pero ninguna verdad emerge sin desafío. Ningún alma se adentra en la luz sin atravesar primero la sombra. Y la mujer que vive sola, que se atreve a escuchar su propio silencio, inevitablemente encontrará la voz más oscura bajo la superficie. Jung la llamó la sombra, lo olvidado, lo temido, el yo no pronunciado que acecha en los márgenes de la conciencia. No grita, susurra. Llega en la noche, en los momentos de duda, en los instantes en que el corazón titubea. Siempre estarás sola. Eres demasiado. No eres suficiente. Estas voces no surgen de la nada. Son el sedimento de siglos, la herencia de generaciones que creyeron que una mujer debe ser elegida para valer, que debe ser emparejada para ser completa. Son los ecos de un mundo que le enseñó a dudar de su propia luz. Pero si ella se detiene no para discutir con la voz, sino para escucharla de verdad, algo milagroso comienza a suceder. Ve que esos susurros no son profecías. Son recuerdos, historias antiguas que aún resuenan en su sistema nervioso, como canciones olvidadas que aún tararea sin darse cuenta. Y bajo cada una hay una pregunta. ¿Les creerá o irá más profundo? Al enfrentar esta sombra, no la destruye. La desarma. Dice, te veo. Sé de dónde vienes. Sé que eres el eco de un dolor antiguo, de una herida que no es solo mía, sino de todas las mujeres que vinieron antes. Pero ya no vivo bajo tu mandato. Y en ese reconocimiento, en ese giro gentil hacia las partes que le enseñaron a enterrar, comienza a sanar, no convirtiéndose en otra, sino reclamando quién siempre ha sido. Como Jung afirmó, hasta que no hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta mujer en su soledad hace consciente lo inconsciente. Mira a su sombra no con miedo sino con compasión. Y al hacerlo, transforma el veneno en medicina, el dolor en sabiduría, el miedo en claridad. Hay una diferencia profunda, casi sagrada, entre la soledad y el estar solo. Aunque el lenguaje a menudo los confunde en una niebla indistinta. La soledad es una herida, un vacío doloroso que surge cuando nos sentimos invisibles, intocados, desconectados del mundo. Es el anhelo de ser vistos, de ser tocados, de ser amados. Pero el estar solo cuando se elige con intención no es una ausencia, es una presencia, es un acto de devoción. Una mujer que vive en soledad, no por resignación ni por rechazo, sino por reverencia, comienza a entender que el silencio no es su enemigo, es su santuario. Escucha no el ruido del mundo, sino el latido de su propia alma. Presta atención a sus propios pensamientos no con juicio, sino con curiosidad, como si estuviera descubriendo un idioma nuevo. Observa cómo la emoción se mueve en ella, cómo las olas de tristeza, alegría o ira llegan y se retiran. Aprende a calmarse, a consolarse, a regresar a sí misma. Ya no huye del silencio porque el silencio ya no se siente como vacío, se siente como intimidad. Es un espacio donde puede encontrarse a sí misma sin la interferencia de las expectativas ajenas. En este espacio sagrado de presencia ininterrumpida, descubre una verdad que muchos atrapados en vidas abarrotadas nunca tocan. No necesita estar con alguien para sentirse conectada. No necesita un reflejo constante en los ojos de otro para saber que existe. No es invisible en su soledad, es radiante en ella. Porque ha descubierto cómo pertenecerse plenamente a sí misma.
Como Jung dijo, quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Esta mujer ha despertado. Ha aprendido a habitar su propio ser con una presencia que no depende de la validación externa. Y en ese despertar, encuentra una libertad que no se explica con palabras, sino que se vive con cada respiración. El mundo, sin embargo, a menudo resiste lo que no comprende. Y así, incluso cuando una mujer encuentra paz en su soledad, las voces a su alrededor se vuelven más fuertes, más insistentes, más incómodas. Los familiares preguntan con ojos llenos de preocupación: ¿cuándo te establecerás? Los amigos, con sonrisas que ocultan juicio, sugieren que sus estándares son demasiado altos, que tal vez está pidiendo demasiado. Los extraños, en comentarios fugaces o miradas de reojo, insinúan que algo debe faltarle, que una vida sin pareja es una vida incompleta. Pero bajo estas preguntas yace algo más profundo que la curiosidad. Es la incomodidad de presenciar a alguien que ya no juega con las reglas antiguas. Su independencia inquieta porque desafía la frágil ecuación en la que la sociedad confía, que la vida de una mujer gana significado a través del apego, que su valor se mide en relación con otro. Pero ella ya no vive para tranquilizar. No le debe al mundo una explicación por su paz. Ya no llena los silencios con respuestas que no siente. En cambio, deja que las preguntas floten en el aire como humo y camina a través de ellas, intocada, porque su vida no es una defensa. Es una verdad vivida silenciosa y desafiantemente. Algunos mitos no necesitan ser discutidos, solo necesitan ser superados. Y al elegirse a sí misma sin disculpas, no los debate, los trasciende. Hay una línea tan fina que casi desaparece, pero lo cambia todo: la línea entre el aislamiento y la iniciación. La soledad no es inherentemente sagrada, es lo que hacemos con ella lo que importa. Carl Jung entendió bien este umbral delicado, cómo el mismo silencio que sana también puede ocultar, cómo el mismo retiro que nutre también puede adormecer. La diferencia no siempre es visible desde fuera, es interna, íntima, intencional. Una mujer que se retira del mundo por miedo que entierra su dolor en la quietud, en lugar de atenderlo, puede descubrir que su soledad se convierte lentamente en una jaula. Puede parecer pacífica al principio, pero la quietud se estanca como un lago que pierde su corriente. Sin embargo, otra mujer en la misma habitación silenciosa, sin distracciones externas, entra en ella no para desvanecerse, sino para emerger. Enfrenta el silencio no como una escapatoria, sino como un espejo. No se adormece. Escucha. No se esconde. Busca. Y en algún lugar profundo de esa búsqueda comienza a hacerse la verdadera pregunta. No la que la sociedad repite, sino la que solo su alma puede responder. ¿Estoy huyendo de algo que no quiero sentir? ¿O estoy corriendo hacia la mujer que siempre estuve destinada a ser? Esa pregunta no llega con claridad. Llega con dolor, con un peso que hace temblar el corazón. Pero una vez hecha, no puede deshacerse. Y una vez escuchada, comienza a reconfigurar su relación con todo el dolor, la libertad, la soledad, el yo. Porque la diferencia entre el encarcelamiento y la transformación a menudo se reduce a una sola cosa: intención. ¿Está evitando o está llegando? Y si ella es lo suficientemente valiente para llegar de verdad, el camino que sigue no es lineal. Es alquímico. Es un proceso de transformación que quema, purifica, reconstruye. La verdadera soledad, la que limpia, en lugar de asfixiar, exige que comience el trabajo que Jung llamó integración de la sombra. No es la versión romantizada del autocuidado. No es la calma superficial de rituales diseñados para las redes sociales. Es una confrontación cruda, elemental, con las partes de sí misma que le enseñaron a desterrar. Es un descenso al inframundo de la psique, donde las verdades olvidadas esperan ser reclamadas. En este espacio no solo reflexiona, recuerda. Recuerda el hambre que negó porque le dijeron que era codicia. Recuerda la rabia que enterró
porque le enseñaron que era inaceptable. Recuerda el anhelo que le dijeron que la hacía débil, cuando en realidad era la brújula de su alma. Recuerda la intuición que descartó porque el mundo la llamó irracional, cuando era la voz de su sabiduría más profunda. Ahora sola sin ojos que la observen, sin juicios, que la encadenen, las encuentra una por una. No como intrusas, sino como fragmentos de su propia alma que regresan a casa. Y lentamente, sin prisa, comienza a reclamar lo que siempre fue suyo. La vergüenza se transforma en sabiduría como el lodo que se convierte en loto. La ira se convierte en fuego, no para destruir, sino para iluminar. El duelo se convierte en profundidad, un océano que sostiene en lugar de ahogar. El anhelo se convierte en dirección, una estrella polar que la guía hacia su verdad. Lo que alguna vez sintió como un caos emocional, comienza a tomar forma no como heridas que ocultar, sino como ingredientes para la transformación. Y la mujer que temía tener que convertirse en alguien nuevo para ser completa, finalmente entiende el trabajo. No es volverse más, es regresar al yo que era antes de que el mundo le dijera quién debía ser. En el lenguaje de la psicología junguiana, los arquetipos no son solo figuras míticas o metáforas poéticas. Son estructuras del alma, planos de la psique, que moldean cómo vivimos, amamos y devenimos. Son las fuerzas invisibles que dan forma a nuestras elecciones, nuestros sueños, nuestras luchas. Y cuando una mujer elige la soledad, algo comienza a cambiar en su arquitectura interna. Ya no encaja cómodamente en los roles que el mundo le asignó, los de hija, de complaciente, de cuidadora, de eterna acompañante. Esos roles, aunque alguna vez le dieron seguridad, ahora se sienten como jaulas demasiado pequeñas para contener la inmensidad de su ser. Comienza a sentir el llamado de nuevos arquetipos que surgen desde dentro, como constelaciones que se revelan en una noche sin nubes. Puede sentir la vigilancia salvaje de Artemisa, la diosa que camina sola por el bosque, no por miedo sino por una claridad feroz, que no admite compromisos. Puede sentirse como el oráculo de Delfos, cuya sabiduría solo fluye en la presencia del silencio, en la quietud donde las voces del mundo se desvanecen. Su soledad se convierte en un templo, un espacio sagrado donde se encuentra a sí misma, no solo como mujer, sino como un ser mítico por derecho propio. Lentamente, comienza a encarnar a la Gran Madre no en su relación con los demás, sino en cómo aprende a nutrirse a sí misma. Aprende a sostener su propio dolor como una madre que acuna a su hijo. Aprende a crear espacio para su propia alegría, como una madre que celebra la vida. Y se convierte en la mujer sabia no por la edad o la aprobación, sino por el conocimiento ganado con esfuerzo, al atravesar la sombra y salir con su integridad intacta. Estos arquetipos no son roles que interpreta para el mundo. Son presencias que reclama para sí misma. Son las voces de su alma que siempre estuvieron allí, pero que el ruido del mundo ahogó. Su vida deja de ser una imitación de las historias contadas por otros. Se convierte en una autoría sagrada, una narrativa que ella escribe con cada paso, con cada elección, con cada momento de valentía. Ya no espera permiso para ser poderosa. Simplemente lo es. Y eso también no es soledad. Es soberanía interna. Es la libertad de ser sin disculpas, sin explicaciones, sin la necesidad de ser validada por los ojos de otro. A medida que se adentra en este viaje, algo antiguo y sagrado comienza a regresar. No desde fuera, no desde las promesas del mundo, sino desde dentro, desde las profundidades de su propio ser. Es lo femenino, ¿no? Como se ha comercializado, empaquetado o proyectado, sino en su forma cruda sin diluir, sin domesticar. Ya no ve la feminidad como un disfraz que debe usar para ser aceptada, ni como un molde al que debe adaptarse para ser amada. No es suavidad para ser apetecible. No es fragilidad confundida con gracia. Lo femenino que encuentra en su soledad es presencia. Es arraigado lento, intuitivo salvaje. Escucha más de lo que actúa. Crea más de lo que complace.
y se atreve a permanecer entero, incluso cuando el mundo insiste en que le falta algo. Esta feminidad no se encoge para ser elegida, se expande en su plena expresión como un río que encuentra su curso tras años de ser represado, y en esa expansión ella ve quién permanece. No busca el amor como un remedio para el vacío, porque ha aprendido que el vacío nunca fue real. Era una ilusión creada por un mundo que le enseñó a buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Ahora ofrece amor desde el desborde de estar llena, desde la abundancia de su propio ser. Y cuando le preguntan si espera a alguien que la complete, sonríe no por desafío, sino por una comprensión profunda, porque ya lo sabe, nada falta, nada está roto. Lo que buscó en otros nunca se perdió. Siempre estuvo dentro de ella, esperando su regreso. A lo largo del tiempo siempre ha habido mujeres que se apartaron de la multitud, no porque no pudieran pertenecer, sino porque buscaban algo más profundo que la pertenencia. Sus nombres resuenan a través de los siglos, a menudo envueltos en misterio, a menudo malentendidos. Las sacerdotisas de Delfos, cuya perspicacia solo llegaba a través del aislamiento sagrado, en la quietud donde lo divino podía hablar. Las figuras míticas que vivían al borde de las aldeas temidas y reverenciadas por igual, porque su poder no podía ser controlado. Las místicas, las sanadoras, las poetas, que necesitaban silencio para escuchar la voz del cosmos. Incluso en el mundo moderno, el femenino solitario perdura en escritoras como Virginia Woolf, quien nos recordó que una habitación propia no era un lujo, sino una necesidad para el nacimiento de la verdad de una mujer. Estas mujeres no eran anomalías, eran arquetipos. Eran las portadoras de una verdad que el mundo aún no estaba listo para escuchar. Y hoy, más mujeres que nunca caminan por el sendero que ellas trazaron, no en rebelión, sino en recuerdo. Su soledad no es aislamiento, es un retorno, un recordar, un reclamar. No viven apartadas de la vida, viven más profundamente dentro de ella. Son las guardianas de un conocimiento antiguo, las tejedoras de un futuro que aún no podemos imaginar. Y al hacerlo, hacen eco de la misma verdad silenciosa que siempre ha latido bajo el ruido. La soledad no es la ausencia de amor, sino la presencia del yo. No están sin amor como el mundo podría asumir. Están en un amor profundo y reverente, con lo que es real, lo que es sagrado, lo que es suyo. No son señales de advertencia, son guías faros que iluminan el camino para las que vendrán después. Entonces, ¿qué significa realmente para una mujer vivir sola, no en amargura ni desafío, sino en comunión con sí misma, con su verdad, con el pulso sagrado de su devenir? Significa que ya no espera ser elegida porque se ha elegido a sí misma. Significa que ya no busca ser comprendida por todos, porque ha comenzado a entender el lenguaje de su propia alma. Significa que ha dejado de pedir permiso para existir, para ser, para brillar. Y en ese acto tan silencioso, tan personal pero tan profundo, se convierte en algo más que una mujer que vive sola. Se convierte en un espejo, un reflejo de lo que es posible cuando la actuación termina y la presencia comienza, cuando el esfuerzo cesa y el ser toma su lugar. Su soledad no es un retiro del amor, es un retorno a su esencia. No es el amor que pregunta. Te quedarás con la desesperación de quien teme estar incompleto. Es el amor que susurra. Ya estoy completa, con la certeza de quien ha encontrado su hogar. Y en esa integridad, algo radical se despliega. No es una revolución de ruido o protesta. No es un grito que busca ser oído. Es un levantamiento suave, una redefinición sagrada. Es el despertar de una mujer a la vez, no dándole la espalda al mundo, sino girando hacia sí misma plena finalmente, libremente. Y en ese giro, algo antiguo se agita de nuevo. Algo fuerte, algo sagrado, y suena así: ya estoy completa.